Comenzamos un nuevo bloque en esta edición de Desde las Bases, lo decíamos antes de la pausa, con información que tiene que ver con el sector metalúrgico. Así es, con el sector metalúrgico que el día lunes realizó una medida de fuerza durante 5 horas en todas las plantas de nuestra ciudad. A raíz de esto hubo declaraciones del presidente de AFARTA, Alejandro Mayoral, quien dijo prácticamente todo lo contrario de lo que venía planteando la Unión Obrera Metalúrgica. Por eso se decidió realizar una conferencia de prensa. Estuvimos allí presentes, la conferencia fue presidida por el secretario general y diputado nacional de la UOM seccional Río Grande. Él decía un panorama acerca de la industria foguina y cuál es la perspectiva que el gobierno nacional viene planteando para su desarrollo. Compartimos con ustedes lo que sucedía entonces allí en el gimnasio de la Unión Obrera Metalúrgica el día martes en una conferencia de prensa. A declaraciones que en el día de ayer ha hecho el responsable de la Cámara Empresaria, en principio para repudiarlas y denunciarlas que no se ajustan a la verdad, y también para ratificar la decisión profundamente debatida y totalmente democrática de esta organización de llevar adelante un plan de lucha para reclamar por la continuidad laboral de todos los puestos de trabajo, por las condiciones de trabajo y obviamente por el salario, como es una cuestión permanente en cada una de las discusiones paritarias que encaramos con el sector empresario. Denunciar la irresponsabilidad, la actitud provocativa y arbitraria asumida por AFARTE en la última instancia de habernos reunido, donde lamentablemente solo nos encontramos con una falta total de respuesta, actitudes provocativas y chicanas que a esta altura estamos decididos a no soportar. Producto de eso, es absolutamente cierto que nos hemos retirado de la mesa, que hemos venido, lo hemos informado convenientemente como corresponde a nuestro Congreso de Delegados, también a cada una de las asambleas, y de allí se ha tomado la firme decisión de profundizar en el plan de lucha e imponer un límite de 48 horas para que el sector empresario responda a nuestro reclamo que contempla los 3 puntos manifestados anteriormente. AFARTE tiene una doble moral y un doble discurso, esa es la preocupación que nosotros tenemos. A nosotros nos cuestiona que el gobierno tiene una política que no protege la industria nacional o de Tierra del Fuego, y después en los medios o con el gobierno coquetea de una manera distinta. Esta es una actitud reiterada, pero además en las acciones también la tiene. Atento a que varios de los empresarios radicados en Tierra del Fuego o las industrias radicadas en Tierra del Fuego lamentablemente están siendo hoy importadores también, como es el caso de Newsan, como es el caso de algunas que tienen cadenas de comercialización, por nombrar algunas, Frávega y Garbarino, que están ingresando productos importados y que los comercializan, afectando a la industria nacional, la de Tierra del Fuego y la del resto del país. Obviamente por eso hablamos de patronal con una doble moral, que no solo no tiene compromiso de defensa de la industria nacional, sino que además tiene un doble discurso ante los distintos gobiernos para coquetear y quedar bien. Y así compartíamos la conferencia de prensa que se desarrollaba esta semana, el martes de esta semana, en el gimnasio de la Unión Obrera Metalúrgica, referida a la situación precisamente del sector. Y para ampliar la información que tiene que ver con la UOM local, ahora la compañía aquí en nuestros estudios del secretario de organización de la seccional Río Grande, Marcos Linares. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Bueno, sabemos que hay algunas situaciones puntuales también en algunas empresas en particular, entre ellas la firma Brightstar. ¿Cuál es la actualidad de esta situación? Así es, en la firma Brightstar podemos decir con un profundo orgullo que producto de discusiones que hemos llevado a cabo por lo menos en el transcurso de las 2 semanas anteriores, en donde la empresa había hecho un planteo de que tenía la firme decisión de desvincular gente, atento a que sus producciones habían bajado sensiblemente. Sobre ese marco dimos una discusión bastante profunda y extensa que logramos resolver en un marco de discusión y sin conflicto, atento a que fuimos escuchados también por la empresa y no avanzó de manera inmediata sobre ninguna posición, sino que estuvo abierta a discutir, y en ese marco logramos resolver que no se produzcan despidos más allá de desvinculaciones voluntarias que fueron acordadas entre algunos compañeros
que avanzaron en esta alternativa y la empresa. Más allá de eso, hemos logrado sostener los puestos de trabajo y así se lo transmitimos a los compañeros de Brightstar que lo vieron todos como un logro más que positivo del conjunto de los trabajadores. ¿Cuál era la razón que establecía la empresa y cuántos compañeros afectaba en un principio? La razón que había esgrimido la empresa es que el consumo de celulares ha caído de manera significativa. Producto de esta caída en la comercialización de los equipos celulares, tiene un stock considerable la empresa, pero además hay un stock, según los planteos de Brightstar, más que considerable en las 3 empresas que son las que brindan los servicios. Es el caso de Claro, de Movistar y de Personal. Y producto de eso han comenzado a bajar también los pedidos de las órdenes de compra de parte de estas 3 empresas hacia Brightstar. Esto es un poco la razón y el planteo en un principio abarcaba la totalidad de los compañeros que están en este momento como PPD, tanto a los 58 que estaban inactivos, aún como a los 100 que estaban activos, y además abarcaba un número de alrededor de 120 compañeros efectivos plenos. Finalmente, ¿cuántos acordaron esta desvinculación? Según lo que nos transmitió la empresa, habría un número cercano a los 40 compañeros que han analizado esta alternativa y a partir de ahí han decidido avanzar en eso. Otra situación que se dio esta semana fue una movilización del Congreso de Delegados a 2 plantas, KMG y Joyed. ¿En qué marco y por qué se dio esta movilización? Así es necesario plantear un poquitito el retroceso. El día previo a la conferencia de prensa que acabamos de ver, el Congreso de Delegados estuvo debatiendo en base a la situación, cómo viene la discusión paritaria y los resultados en ese sentido. Producto de eso fue que el día lunes el Congreso de Delegados resolvió legítimamente avanzar en una medida de 5 horas de asamblea en cada una de las plantas y en cada uno de los turnos. Esto fue transmitido por cada uno de los cuerpos de delegados a las distintas empresas, incluso aquellas empresas en las que aún no tenemos representación gremial. Atento a que los compañeros no han avanzado en postularse como delegados para tener definitivamente un cuerpo de delegados. También avanzamos en hacerla desde comisión directiva con la ayuda de varios miembros del Congreso de Delegados. En ese contexto, cuando se le transmitió a través los cuerpos de delegados a la patronal de KMG y de Joyed que habíamos resuelto esta medida legítima, la patronal esta, que comparte la misma administración, se negó primero a recibir la nota en la cual se le transmitía cuál era la situación y que había sido resuelta por el Congreso de Delegados. Incluso esgrimió que no iba a permitir que las asambleas se lleven a la práctica dentro de la planta, atento a que según ellos había algún tipo de situación personal contra ellos o que los afectábamos en lo personal, y llegó a decirle incluso al cuerpo de delegados que si necesitaban hacer una asamblea que la hicieran de la vereda para afuera, e incluso esgrimió que no iba a brindar el servicio de comedor. En ese contexto nos acercamos desde comisión directiva, en mi persona, conjuntamente con otro compañero, a tratar de dialogar y de resolver la situación, como lo hacemos siempre. Esto fue alrededor de las 10 de la mañana, cuando estaba iniciándose la medida en todas las plantas. Fuimos atendidos por el dueño de la empresa y producto de esa charla desistió de la idea entendió la idea de no liberar a la gente o no dejarla salir, pero aparentemente no había entendido con claridad que no podía de manera unilateral cortar el servicio de comedor. Nosotros legítimamente resolvimos una medida que estaba contemplada dentro de lo que es el horario normal y habitual de esta planta, y como parte de ese horario normal y habitual no podía avanzar en cortar el servicio de comedor.
Esto fue lo que le transmitimos. Después de eso, alrededor de la 1 de la tarde, tuvimos que volver, atento a que, aun cuando habíamos tenido esta charla, insistió sobre la posición de no brindar el servicio de comedor y tuvimos que volver nuevamente a hablar con la gente. El grupo de compañeras y compañeros que estaba dentro de la planta, resolvimos desde la organización llevar pizzas y empanadas para que tuvieran algo para compartir y así seguir llevando a cabo la medida tal como se estaba llevando a cabo en todas y cada una de las empresas. Sí es cierto, además de esto se dio que, por ejemplo, cuando llegamos a la planta, este individuo había hecho poner un candado en la puerta, o sea, siendo que teníamos compañeras y compañeros adentro de la planta, había hecho poner un candado en la puerta de salida, cuestión que se la rechazamos y se la repudiamos conjuntamente con la posición que había asumido de llegar al extremo de no brindarle la comida a los operarios, a su gente, como dice él, que aparentemente no sé si se cree que la gente es propiedad de alguien, y que sí había pedido la comida para el personal administrativo y los fuera de convenios que tiene, y así la hizo llevar a la planta, mostrándole a su supuesta gente cómo ellos comían mientras nuestros compañeros no comían. Cuestión que también repudiamos enérgicamente. Producto de todo esto, alrededor de las 20 horas, es cierto, lo que salió a decir este individuo, me mandó un mensaje que habíamos tenido alguna diferencia y todo lo demás. Nosotros no tomamos ninguna cuestión como personal. Nosotros lo hacemos en pos de la defensa irrestricta de los derechos de nuestros compañeros. Y la verdad es que en ese punto ya no teníamos, como mínimo entendimos que no teníamos nada para hablar tampoco, porque en realidad nos acercamos por lo menos 2 veces a la planta para hablar, para tratar de resolver, y no logramos resolver. Es mentira que quiso dialogar. Cuando fuimos a dialogar no quiso comprender, tomó una decisión totalmente desacertada, y en esa decisión desacertada es que después fue evaluada el día martes en el mismo congreso del cual después surgió esta conferencia de prensa, y el Congreso de Delegados en pleno decidió rechazar enérgicamente y repudiar la actitud de empresarios como este, que quieren atentar de manera directa contra la representatividad, contra la libertad sindical, contra la libertad de expresión e incluso contra sus propios trabajadores al tratar de correrlos por el lado del estómago para tratar de debilitar alguna medida. Nosotros tenemos convicción, tenemos claridad y tenemos firmeza. Cada vez que tengamos que agarrar y protestar nuevamente, no nos va a temblar el pulso y lo vamos a hacer porque así lo entendemos. Y esto no lo hacemos en derecho de un beneficio propio, ni mucho menos, sino tratando de representar dignamente a los compañeros de KMG, de Joyet, así también de cualquier otra empresa. Más que claro, Marcos, ojalá que no se repitan situaciones como esta y te agradecemos mucho haber pasado por Desde las Bases. Al contrario, y permitinos un segundo para transmitir nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad, ya que los compañeros miembros de la comisión paritaria que tenemos de la seccional estuvieron participando de la movilización del día jueves que se dio a nivel nacional, atento a que los compañeros en el resto del país aún no han logrado cerrar la paritaria y ya la tienen vencida al 1 de abril, desde el 1 de abril que están sin paritaria, así que nuestro más profundo apoyo y reconocimiento también al resto de los compañeros metalúrgicos de todo el país y que esperamos que se logre resolver lo más pronto posible el salario y toda la paritaria de ellos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la última pausa y enseguida continuamos con Desde las Bases.